Tal vez ustedes dicen, bueno, yo ya sé lo que pasó en la cruz. Ahora, vivimos de acuerdo a lo que hemos oído, a lo que conocemos o a lo que proclamamos que creemos, lo que pasó en la cruz. Entonces, si viviéramos así, ¿por qué hay mucho desánimo? ¿Por qué hay muchas personas que creemos en otras cosas? Que no creemos en realmente lo que pasó en la cruz. Lo que pasó en la cruz es lo más hermoso. Y entonces, aquí yo sé que ustedes han estudiado los evangelios, están estudiando el libro de Hechos ahorita con el pastor, y es de una gran bendición. Pero pueden preguntarse ustedes, bueno, ¿qué tiene que ver Pedro con esto? Pedro, esta carta, la primera de Pedro, estaba dirigida a las iglesias. Y en esos tiempos, como hoy día, había mucho engaño por el enemigo. Había muchas doctrinas diferentes que venían y se filtraban, no nada más en el mundo, sino en la iglesia misma. Y había muchas personas que estaban siendo engañadas, que estaban siendo desanimadas. Y Pedro empieza la carta, les habla acerca de cómo debemos de portarnos en la iglesia, que somos un pueblo de Dios, los dice empezando en el capítulo 1, 2 y 3, y nos habla hasta de los deberes como cristianos. Se dirige a un punto a las esposas. Dice, esposas, si sus esposos no crean, ustedes sigan firmes, orando, para que por sus acciones de ustedes, ellos vengan y conozcan de Dios. Ellos vengan y vean. Él nos habla, dice, no importa, dice, que te critiquen. Si te critican por lo que haces, Dios es glorificado. Y nos empieza a hablar así. Y aquí en esto dice una buena conciencia. Ese mensaje empieza desde el 8, cuando él empieza a decir, hagan una buena conciencia. Lo que quiere decir una buena conciencia es que sepas en tu mente, en nuestra mente, con seguridad, en qué estás tú basada tu creencia. ¿En qué está basada tu creencia? ¿En las obras? ¿En la inteligencia que uno puede ser, cómo puede servir a Dios? ¿No? Hay muchas personas que estamos en la iglesia y pensamos que por lo que nosotros somos o por las obras que hacemos podemos acercarnos más a Dios y merecer la salvación. No, hermanos, quiero decirles una cosa, que no es. Debemos de estar conscientes, en el slide número 2 dice, debemos estar conscientes que nuestra salvación no depende de lo que hacemos. O no depende de lo que hacemos, lo que sí hacemos o lo que no hacemos, sino de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. No depende de lo que tú hagas o lo que no hagas. A veces uno se siente culpable, dice, hoy tenía que hacer eso y no lo hice. A veces Dios, uno tiene planes, uno dice, voy a hacer esto, y de repente no lo hace. Y uno se siente culpable y dice, no lo hice. ¿Qué va a pasar conmigo ahora? Desobedecí a Dios. ¿Sí? Dios quiere que seamos obedientes, pero tu salvación no depende de eso. Tu salvación tampoco depende de lo que tú hagas, ni cómo te mires, ni lo que tú sepas, ni nada de eso. Tu salvación depende de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Para que no se me duerman. Ok, ¿sí se escucha todavía? Ok, ¿no se escucha ya? Se apagó la batería. Lo que pasó en la cruz. ¿Aló? ¿Aló? ¿Está prendido? ¿Aló? Sí, las tecnologías y nosotros siempre fallamos, pero Jesucristo nunca falla. ¿Amén? ¿Puedo hacerlo eso, Jesús? Ahorita le llegó una fila. Ok. Para el otro. Oh, amén. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Porque cuando yo hablo en la casa, si estoy afuera en el garaje, dice mi esposa, te escuché hasta la cocina, dice. Eres un escandaloso, me dice. Bájale, querido, despierta a todos los niños cuando hablas.
debemos estar conscientes, debemos hacer conciencia. Y me encanta esto porque Pedro aquí les dice todo esto a esta gente. Y esta gente de este tiempo de Pedro, seguía ellos haciendo cosas que no deberían de hacer. Seguía habiendo discordia en la iglesia, porque ellos decían, yo soy mejor que tú, yo estoy más cerca de Dios porque yo soy el que alabo, yo soy el que predico, yo soy el que hago esto, yo hago más obras. Y Pedro dice, no sé si quiere regresar en el versículo 8 de la tercera de Pedro, les dice, finalmente. Fíjense, si tienen sus Biblias, fíjense en el versículo 8 de la tercera de Pedro, dice, finalmente, sed todos en un mismo sentir, compasivos, ¿serios? Brother Héctor, ayúdame aquí. No te creas, brother. Compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos y amigables. Pedro empieza diciendo, finalmente, esto quiero que hagan ustedes, porque finalmente no es de lo que tú hagas o de lo que no hagas que vas a ser salvo. Le dice, debemos estar conscientes que la salvación no depende de eso. Ok, entonces ahora vamos a ir al punto número 1 y vamos a leer el versículo 18. Punto número 1 dice, ¿por qué confiamos en lo que sucedió en la cruz del Calvario? Déjenles pregunto, hermanos, háganse una pregunta a ustedes mismos ahorita. Tú realmente y yo descansamos. ¿Sabes lo que quiere decir descansar? Es que tengas la confianza que tú eres salvo por lo que pasó en la cruz del Calvario. Haz esa pregunta tú realmente. Tú dite en tu corazón, y yo tengo la paz, yo tengo la seguridad, y yo descanso en eso, en lo que pasó en la cruz del Calvario. No lo que yo voy a hacer, o no lo que no hago, sino lo que pasó en la cruz del Calvario. Y fíjense lo que dice en el versículo 18, vamos a leerlo calmadamente, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Ya no tienes tú que preocuparte de pagar el precio de los pecados. Ya no tienes tú que decir, voy a hacer una manda y voy a irme de rodillas desde aquí hasta Geme, o desde aquí hasta mi casa, o de venirme de mi casa a mi iglesia. De rodillas, para que puedan mis pecados ser perdonados. Y eso es más un ejemplo que estoy usando. Dios quiere que seamos obedientes. Pero ¿saben? Dios quiere que seamos obedientes por lo que ha pasado en nuestro corazón, porque hemos recibido ese regalo gratis que fue ejecutado en la cruz del Calvario, cuando Jesucristo dijo, consumado es. Y sí, este es el mensaje simple del Evangelio. Estas son las buenas nuevas del Evangelio. Pero hoy día, hermanos, hay muchas enseñanzas. Las iglesias están llenas de programas, pero aún así la gente sigue desanimándose. Hay muchísimos divorcios en el mundo. Hay muchos hijos en rebeldía. Hay familias destruidas. Hay división en la iglesia. Porque en vez de enfocarnos en lo que pasó en la cruz, nos enfocamos en los programas, nos enfocamos en las habilidades del hombre. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué sé hacer yo para Dios? Cuando debemos decir, yo soy un servidor de Dios y lo que Dios quiere de mí. So dice aquí, siguiendo el 18, dice que Él pagó por el pecado una vez nada más, por los pecados. Dice, siguiendo el mismo 18, el justo por los injustos. Jesucristo es el único justo y todos nosotros somos los que merecíamos por nuestras injusticias, por nuestros pecados. Dice el libro de Romanos, no quiero que se decepcione ninguno de ustedes, que todos, sin excepción alguno, somos pecadores. Todos hemos pecado y por eso mismo estamos destituidos. Pero el precio, la recompensa ha sido pagada en la cruz. Eso es lo que pasó en la cruz. Si una cosa vamos a aprender hoy, hermanos, es lo que pasó en la cruz. Dice Pablo que la cruz, para la gente que no sabe, es locura. Para nosotros es amor. Porque Jesucristo demostró su amor por mí y por ti en la cruz del Calvario.
Grábese en eso de aquí. Hay que tener conciencia de que eso es lo que pasó. Eso es el mensaje de la cruz del Calvario. Dice que Él pagó, el justo por los injustos, dice, sigue diciendo, dice, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en carne, pero vivificado en espíritu. Y no, tú tal vez puedes decir a esta gente, dice, Jesucristo fue crucificado, murió en la carne. Dice, exactamente, la carne, Jesucristo murió, sacrificó la carne en la cruz del Calvario, pero al mismo tiempo fue vivificado. Vivificado quiere decir que tomó vida espiritual, y esa vida, dice que así como Él fue resucitado, también tú y yo vamos a ser resucitados en el día postrero. Ese es el Evangelio. Eso es lo que sucedió en la cruz. Cuando alguien te diga qué sucedió en la cruz, tú tienes que decir gloria a Dios por lo que sucedió en la cruz, que por eso yo puedo tener esperanza de vida eterna. La siguiente pregunta que me hago yo aquí dice, ¿por qué está escrito? ¿Por qué debemos de creer esto? Porque está escrito en las Santas Escrituras, en la Biblia. Y ahora quiero desviar un poquito a un lado. Dice, ¿pero quién escribió esto? Sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero me quiero enfocar en la persona. ¿Quién escribió esto? Pues Pedro, ¿verdad? Pedro es el que está escribiendo esto. ¿Quién mejor que Pedro? Que Pedro experimentó la misericordia de Dios en su propia vida, de la misma manera que nosotros. Yo he experimentado la misericordia de Dios en mi vida, cuando yo era un pecador, que no merecía, no merezco las bendiciones de Dios. Y entonces Pedro, me imagino que Pedro al ver el pueblo, al ver la iglesia, y dice, haber pensado, el hecho, esta iglesia no entiende, ¿por qué él experimentó esto? ¿Okay? Sí, Pedro, acuérdense que Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo 3 veces. Sí, vamos a ir al libro de Lucas para ver el pasaje de Pedro y vamos a seguir hablando de esto, ¿ok? El libro de Lucas, capítulo 22. Lucas 22, en el 54 vamos a leer. Okay, tal vez no lo tengo ahí, pero yo se lo voy a leer porque como yo no sé escribir mucho, no sé, pero no lo pusimos ahí, ¿ok? Pero lo voy a leer del 54, dice, y prendiéndolo llevaron, hablando de Jesucristo, y prendiéndolo llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos, pero una criada al verle sentado al fuego, se dijo a él, y dijo, también estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco, hablando de Jesucristo. Un poco después, viéndolo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente, también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no lo sé lo que dices, yo no sé lo que dices. Y enseguida, mientras todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor, que había dicho, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dio la espalda al Señor. Y fíjense lo que sucede con Pedro aquí, en número 62 dice, pero Pedro saliendo fuera, lloró. Pedro experimentó los momentos oscuros como tú. Pedro se dio cuenta que le dio la espalda al Señor. Pedro, si hay alguien de ustedes que dice, yo no merezco la misericordia del Señor por lo que yo he sido, por lo que he hecho en mi vida. Pedro experimentó eso mismo. Pedro, al principio era muy altanero, como se dice. Le dijo al Señor, Señor, si todos se abandonan, yo hasta mi vida puedo dar por ti. Pero aquí lo abandonan, le da la espalda. Y fíjense la amargura de Pedro, dice en el número 62, dice Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Entonces Pedro, mejor que nadie, podía escribir esto, que dijo, haz conciencia que tu salvación no es por tú puedes hacer lo que no puedes hacer, sino por lo que hizo Cristo. Por eso estás aquí.
Eso es lo que pasó en la cruz. Vamos a repetir muchas veces porque quiero. Y el Señor quiere que aprendamos este libro. Como les dije al principio, si no aprendemos más nada, pero que nuestra salvación depende de lo que pasó en la cruz del Calvario. ¿Amén? Después leemos en la Escritura y sabemos, estamos estudiando lo que escribió Pedro. Después de esto, Pedro vino a ser un gran hombre, usado grandemente por el poder de Dios. Pero quiero que sepan, vamos a irnos un poquito rápido. Esa misma noche que Pedro negó a nuestro Señor, otro discípulo también traicionó a nuestro Señor. Y la razón por qué traigo este punto, porque quiero que hagamos comparación. ¿Cuál es la diferencia de estas cosas? ¿Cuál es la diferencia? Hay otro discípulo, y sabemos de quién estamos hablando, Judas Iscariote, que él traicionó a nuestro Señor, ¿no? Pero fíjense lo que dice aquí, tengo una pregunta ahí que dice, ¿qué escogió él? Pedro salió llorando amargamente, tal vez estaba él destrozado, ¿no? Pero Pedro al final escoge mirar a la cruz del Calvario y reconocer que Jesucristo era el único, que lo que hizo en la cruz lo podía justificar, lo podía enmendar, lo podía limpiar, lo podía traer una vez más. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros, es lo mismo que nos debe pasar a nosotros. Dice, ¿pero qué escogió Judas? Judas escogió en sus propias fuerzas, quiso solucionar la situación. Y podemos ver en Mateo capítulo 27, vamos a ver rápidamente Mateo 27. Mateo 27, la clave es el versículo 5, pero vamos a leer desde el 3, ¿ok? Mateo 27, capítulo 3 al 5 vamos a leer. Dice, entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado Jesucristo, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes de los ancianos, y diciendo, yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a vosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se arrojó. Duro, ¿no? Salió. De la misma manera que Pedro salió cuando negó al Señor 3 veces y tuvo ese contacto visual con el Señor, que el Señor lo miró, y Pedro recordó, dijo, lo que el Señor me dijo es lo que estoy haciendo. No valgo nada. Dice la palabra de Dios, acabamos de leer que Pedro salió llorando amargamente. De la misma manera este hombre, dice aquí que reconoció y se arrepintió. Pero el arrepentimiento no es suficiente. Cuando reconocemos y nos arrepentimos, tenemos que aceptar a Jesucristo. Tenemos que mirar a Jesucristo y decir, el único que me puede ayudar es Cristo Jesús. Él tiene la respuesta. Es el único camino. No hay otro, hermanos. Entonces, Judas aquí dice la palabra que se arrepintió. ¿Pero qué hizo? Quiso arreglar, quiso tapar el pecado, quiso solucionar él mismo. ¿Qué pasa hoy día, hermanos? Cuando la regamos, ¿qué queremos nosotros? Arguimos con nuestra esposa a veces cuando la regamos con ella, en vez de venir a Cristo y decir, Señor, yo no lo entiendo. Es tu hija. Perdóname a mí, ayúdame. Tratamos de, estoy dando ejemplos más, ¿ok? Tratamos de arguir y de arreglar los problemas nosotros mismos. Judas, aquí, él trata de arreglar el problema él mismo, él va y quiere regresar el dinero. Trata de tapar el pecado que había hecho, en vez de venir y decir, Señor, perdóname, Señor, aquí estoy, yo reconozco que tú eres Dios, que por lo que tú hiciste en la cruz, yo puedo merecer el perdón de todos los pecados que hice. No nada más de eso. Hagamos conciencia, hermano, es lo que Pedro está diciendo, haz conciencia de que tu salvación no depende de lo que tú hagas, sino de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Hoy día estamos en la iglesia y no reconocemos eso, no reconocemos la obra de la cruz. No importa qué estés pasando, no importa cuánto dinero tengas o no tengas. Acabamos de experimentar una pérdida dolorosa de nuestro hermano Moisés, pero todos los que estuvimos junto a la cama cuando él estaba muriendo, había gozo en su vida. Decía, estoy listo para estar frente a frente con mis acciones. El martes 20 de agosto